Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es nuestro quinto programa acerca de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Judas, los versículos del 17 al 25. Versículos de Judas 17 al 25, y nos leerá la misma el hermano Jeremy Colón. Amén. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvadlos arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Tremenda doxología, ¿no? Sí, excelente. Yo creo que vamos Una a de las tener que mejores. comentar. Sí, señor. Vamos a estar comentando ahorita más adelante acerca de ella. Bueno, me gustaría comenzar quizás haciendo un breve resumen de las cosas que hemos estado hablando acerca de la carta de Judas. Y tengo un escrito aquí, dice así: Judas escribe una carta para fortalecer a los lectores en su fe y para advertirles que no se dejen descarriar por apóstatas que tratan de desviarlos, tanto en la vida como en la doctrina. Tras identificarse, saluda a los destinatarios y pronuncia una bendición de misericordia, paz y amor. Con un tono personal, Judas dice que había pensado escribir una carta acerca de la doctrina de la salvación e instar a los destinatarios a luchar por la fe, es decir, el Evangelio. Sin embargo, cambia su intención debido a la presencia de hombres inmorales que se han infiltrado en la comunidad cristiana. Judas les recuerda a los creyentes 3 ejemplos del Antiguo Testamento que ilustran el juicio divino: los israelitas incrédulos en el desierto, los ángeles rebeldes que dejaron sus posiciones de autoridad y los hombres inmorales de Sodoma y Gomorra. Judas llama a los infiltrados soñadores enfrascados en la inmoralidad, la rebelión y la injuria. Cita el relato del arcángel Miguel, que evitó traer una acusación contra Satanás. Estos impíos siguen el camino de Caín, Balaam y Coré. Son manchas que contaminan la compañía de los cristianos. Sustentándose en una profecía de Enoc, Judas describe la venida del Señor con sus miríadas de ángeles. El Señor juzgará a los impíos de acuerdo a sus palabras y hechos. Los lectores están precavidos acerca de la llegada de los encarnecedores porque los apóstoles les han dado instrucciones. Judas insta a los creyentes a fortalecerse mutuamente en la fe y a esperar con mucha oración la realización de la vida eterna. Les exhorta a ser compasivos con los que dudan, a salvar a otros de la destrucción y a tener cautela para evitar la contaminación del pecado.
concluye finalmente su epístola con una espléndida doxología a Dios. Este es un resumen de toda la carta de Judas. No sé si querían hacer... Sí, yo quería añadir que, pues, trayéndolo más al siglo XXI, haciendo un pareo, una igualdad, en ese tiempo, en los tiempos de Judas, pues ya se ven los comienzos de lo que se le llamaba el gnosticismo, la religión del místico, del conocimiento de la espiritualidad máxima. Y entonces iban yendo por las iglesias, tergiversando la sana doctrina, haciendo diferentes cosas, desórdenes sexuales, de todo tipo de pecado. Hoy en día, pues esta gnosis también está, por medio de mucha gente que son burladores, como dice Judas, con falsificar dones extraordinarios, con sectas que viven de manera sensualmente fuera de orden, licenciosos. Sí, pero que sobre todo reclaman tener una revelación. Una revelación a la base de todas esas cosas. Plasmada en las escrituras. Exactamente. Ahí es que viene la palabra del gnosticismo, que conocen algo que no está aquí. Que no está aquí y que está en el más allá, en el místico, en lo esotérico, lo inconocible. Entonces, cómo este libro enfatiza en el juicio. Pero lo que quiero decir con eso es que estas personas que andan corrompiendo el cuerpo de Cristo o la iglesia visible, pues lo que pasa es que viven como si no hubiera juicio final, viven como si esta es la única vida por vivir, porque andan rechazando la realidad, porque conocen al Dios, el único Dios verdadero. Pueden creer que tienen la razón y que van a vivir en la eternidad, en la próxima vida, engañados. Exacto. Y es peor porque están dentro de la iglesia. Esa es la advertencia de Judas. Esa es la advertencia de Judas. O sea, esa es la carta diciendo que se han infiltrado, que han entrado encubiertamente. Y me encanta cómo él utiliza diferentes sucesos históricos, diferentes personas. Y ya tú ves que el argumento es robusto. Es para que tú entiendas, el lector entienda, que mira, Dios ha sido consistente, Dios es inmutable, Dios va a emitir juicio. Esto no es un chiste. O sea, los burladores, los buscones de hoy día, que andan inventando nuevas doctrinas, que se dicen que son apóstoles, que dicen que tienen unos dones extraordinarios que no tienen. Fíjate, y eso vamos a tocar. Y vamos a tocar ese tema. Lo de los apóstoles, porque aquí dice que Judas cita unas palabras que obviamente vienen del apóstol Pedro. Él no se la adjudica solamente a Pedro, dice los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, eso habla en plural. Sí. Pedro lo plasmó en su segunda carta, pero no es único de Pedro. Y tenemos que ver lo que significa la palabra apóstol. No lo voy a tocar ahora, vamos a tocar en su tiempo, porque vamos a empezar desde el versículo 17 y en su momento lo tocaremos. Es para que el que esté escuchando se quede pendiente, porque tenemos que tocar todos estos puntos. Sí, exacto. De hecho, llama la atención sobremanera que Judas, en el principio de su carta, como hemos estado disertando en estos días, está hablándole directamente a esos impíos o a la iglesia para que se cuide de esos impíos que están dentro de la iglesia per se, dentro de la iglesia. Infiltrados. Esa es la palabra. Pues Judas está llamándole la atención a la iglesia para que se cuide de esos infiltrados, porque están haciendo más daño que bien. Son agentes que dividen la iglesia porque son disidentes, no creen, no quieren seguir las instrucciones del líder, no quieren ser pastoreados, si vamos a llamarlo así. Sí. Definitivamente estas personas tienen o están fuera de lugar dentro de la iglesia, pero el problema es que mientras la iglesia, nosotros, les permitamos que estén ahí por no ejercer la disciplina correcta, disciplina bíblica correcta, gracias Jeremy, por no ejercerla, en Puerto Rico se hace patente por el ay bendito, sí. Pues entonces permitimos que estas personas sigan haciéndole daño a la iglesia, sigan maltratando el cuerpo de Cristo. Yo levanto una pregunta. Amén. Vamos a suponer que
yo estoy escuchando radio y estoy en Yo una iglesia. aprendí en una ocasión que Ajá. cuando hacemos preguntas en una conferencia es porque sabemos la contestación. Ok. Así que... Vamos, estoy escuchando el programa y estoy en una iglesia. ¿Cómo yo sé si hay un infiltrado o no en esa iglesia? ¿Qué le recomendamos a aquel que no está escuchando? Sí, el que está infiltrado, que hay que sacar. Obviamente, cuando el diablo saca los cuernos y el rabo, pues ya lo vemos. Pero cuando viene vestido de oveja, hay que levantarle un poquito el pellejo para ver si es el diablo que está por dentro, ¿entiendes? Ujú. Estas personas vienen con cubierto de piedad, pero son infiltrados encubiertamente, o sea, están encubiertos por un manto de piedad o de un cristianismo falso, pero que aparenta ser cristianismo, o aparenta ser cristiano y está metido allí. Y sin embargo es uno de los que Judas está describiendo aquí. Y Si la persona no conoce la escritura, a eso iba. no puede tener referencia. Muy bien. Exacto. Ahora, ayúdenme en eso, abunden un poco Sí, más. la sana doctrina de Cristo, cada uno de los creyentes estamos llamados a conocer a nuestro Señor. O sea, si tú te llamas cristiano y no puedes, por ejemplo, definir claras doctrinas del Evangelio, cómo es que obtenemos salvación, por quién murió Cristo, cosas fundamentales de la fe cristiana, para entonces, base a eso, identificar enseñanzas erróneas, ¿cómo lo vas a poder Sí, identificar? mira, Jeremy, interesante. Casi siempre que yo estoy estudiando la Biblia y hago una pregunta, casi siempre yo hago la pregunta de los textos que estamos leyendo. Dije aquí que hay que conocer la escritura, ¿verdad? Judas viene y dice, tened memoria, ¿ok? Ujú. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por quién, por los apóstoles. Apóstoles. En algún sitio está esa palabra. Amén. Y aquí cita a Pedro, segunda de Pedro. Ujú. ¿Verdad que sí? O sea, el mismo Judas que está escribiendo en forma inspirada, que su carta ha sido plasmada aquí en las escrituras, o sea, puesta como parte del canon, está diciendo, vayan a los apóstoles. Vayan. Él no se lo inventó. Sí, vamos allá. Él no sacó una doctrina del aire, de lo que se le ocurre a él decir, esto es bueno y esto es malo. Incluso Judas es un enviado, un asociado de los apóstoles. O sea, él hace eso porque él sabe que el fundamento correcto está en los apóstoles que el Señor Jesucristo ha llamado. El Señor Jesucristo, y no estamos hablando del Señor Jesucristo espiritual que señalan los supuestos apóstoles que hay aquí. No, el Señor Jesucristo, los testigos que vieron al Señor resucitado, que Vivieron Cristo con él, llamó, vivieron con él que 3 vivieron años, con él. Exacto. durmieron allá en el Monte de los Olivos, en una caseta de campaña, etcétera, etcétera, estuvieron con él en el ministerio. Ujú. Esos son los apóstoles que Judas está hablando. No está hablando de los apóstoles de hoy día que son charlatanes. Sí. Y está Ok. parafraseando lo que tú estabas mencionando ahorita con respecto a lo que dice cuando le dice en la carta, recuerden las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado y en el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles de ustedes. Eso viene de segunda de Pedro 3:2. Específicamente está hablándole, no es algo como tú bien dices, que me lo estoy inventando, es lo que ya dijeron y le está ordenando a los lectores. Recurre a ese dato, o A ese sea, fundamento. a ese fundamento básico de nuestros apóstoles, los enviados realmente por Cristo, que dijeron esto respecto a los escarnecedores y los Burladores. burladores, exactamente. O sea, que está haciendo referencia a algo que ya existe, que ya es un dato que es conocido por todos. Jeremy. Quería añadir como Pepe, la pregunta entonces está, podemos discutir cosas básicas. ¿Qué hace un apóstol? ¿Sabe? ¿Qué es lo que lo hace a él un apóstol? Datos básicos, como lo que hemos mencionado, es que el Señor Jesucristo lo haya llamado, que haya sido testigo de la resurrección. Porque todos los apóstoles, inclusive los enviados, fueron testigos de la Sí, resurrección. antes que sea con el próximo punto, va bien. Sí. Cuando tú dices testigo, está hablando de una persona que con sus propios ojos, Ujú. los ojos de la cara, Vio. no estamos hablando aquí de testigos espirituales. No. O sea, nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo, pero nosotros no vimos a Jesucristo resucitado. resucitado. ¿Sí? ¿Entiendes? Somos testigos porque creemos por la fe lo que la Escritura nos dice.
Pero aquí un apóstol no es por fe que vio a Jesucristo resucitado, es que lo vio con sus ojos. Exactamente. Y estuvo 3 años con él allí. Recibió su querigma, su mensaje, su evangelio personalmente del Señor Jesucristo mismo. El apóstol Pablo recibió la revelación de un Cristo resucitado y lo tumbó del caballo en que andaba. Y recibió la doctrina. Y en base a eso es que podemos decir, este es un burlador. En base a eso podemos decir, este es un charlatán. Este es un palabrero, porque tenemos la escritura que el mismo Pedro dice, la palabra profética más segura, que nos permite hacer un juicio que la escritura aquí, Judas, está diciendo que hagamos. Él nos está llamando a enjuiciar a los que están en la iglesia para ver si son estos que entraron encubiertamente. Yo estaba utilizando algo como que uno puede emitir juicio para aquellos que piensan que yo no puedo juzgar a nadie. Oiga, ante los hechos de situaciones dentro o fuera de la iglesia con respecto a estas personas que son burladores o son charlatanes dentro de la iglesia, nosotros podemos juzgarlos por la palabra. Cuando nosotros los juzgamos, estamos juzgando los hechos que está presentando esa persona. No estamos juzgando, por ejemplo, yo no puedo pensar en juzgar a nadie por aquello que yo pienso que esa persona puede estar pensando, porque no es un hecho, es una percepción. Yo no puedo juzgar una percepción de una persona porque puedo estar bien equivocado. De hecho, la carta de Judas precisamente es para enjuiciar. Porque dice en el versículo 3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Que una vez sido dada a los santos. O sea, él está hablando de hacer, cuando está hablando de juicio, no estamos hablando de un tribunal necesariamente. Puede llegar a ese punto, pero no necesariamente. Ejercer sabiduría y discernimiento, eso es parte de... Contrastar la palabra del Señor con lo que lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Confrontarlo con la palabra. Casi nadie que entra a una iglesia con intenciones de quedarse con ella, de quedarse, de ser el líder, qué sé yo, viene hablando mal de Jesucristo. No, Nacho. Casi todo, por eso dice que viene encubiertamente, porque está encubierto por un manto que no es lo que está cubriendo adentro. Tengo que hacer un paréntesis aquí con respecto a lo que se dijo en uno de los programas anteriores y lo que estaba diciendo Jeremy con respecto a que tenemos que conocer. Estas personas que vienen a minar la iglesia están preparados en la palabra. Sí, no vengan a decir... Son conocedores. Sí. Son conocedores, no hermano. No es fe sencilla, como había mencionado la semana pasada. No. No son impíos del mundo. O sea, están dentro porque conocen. Y están buscando las debilidades que pueda tener cualquier hermanito en la iglesia. Oiga, para atacarlo, para criticar al pastor, para criticar aquello que se está haciendo. Que él, si yo estuviera ahí, lo haría de esta otra forma. Ya están creando, son entes divisionistas o que dividen la iglesia y su fundamento, su base. En ese mismo versículo 17, luego de que él menciona los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, él va entonces en contraste con estos impíos que retan esta misma autoridad. Y dice que estos son burladores en el sentido es que falsifican, o sea, que hacen un tipo de una actitud de mofarse, o sea, de falsificar en el sentido como crear un tipo de forma parecida a lo que está, pero que engaña, que no es lo correcto. Eso es lo que es mofarse, o sea, coger lo que es originalmente y entonces hacer una caricatura de lo que es lo original. Fíjate que nosotros aquí estamos criticando a esas personas, pero no lo hacemos en tono de burla. No. Lo hacemos en tono de juicio, porque la escritura nos permite llegar a ese punto. Y con la preocupación de que estas cosas, fíjate que el tema es, Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. De manera que estamos tratando de traer este mensaje de Judas a los días actuales, o sea, al presente. Oye, ¿ustedes pueden creer? Judas estaba vivo en el primer siglo. Ajá. ¿Ok?
Y ya entraron burladores, o sea, la iglesia no hizo más que inaugurarse y ya entraron los No ha burlitas. estado exenta desde... O sea que en el siglo XXI no podemos esperar menos que eso menos. tampoco. Muy bien. Lo que quería añadir era como con crear caricaturas de que como el siglo XXI, como habíamos mencionado, con personas y charlatanes como los que hacen el evangelio de prosperidad, los falsos apóstoles, los que reclaman tener dones extraordinarios de revelación de Dios, eso es caricatura. Eso es, como diríamos en el boricua, pintura y capota. Es mentira. No tienen la autoridad apostólica, aparte del argumento de que el canon ya está cerrado, el plan de redención lo cumplió nuestro Señor Jesucristo, la revelación especial ya cesó. Y entonces, ¿qué te voy a decir? Cuando alguien dice, el Señor me dijo, de ahí en adelante yo cierro mis oídos. Lo cierro en el sentido de que pasado eso. ya esta persona está... Cualquier intuición, cualquier cosa que le... Y puede ser que el Espíritu ilumine a la persona para acordarse de algo, eso para es pensar algo, para alguna sabiduría. Eso es importante. Pero a eso decir, el Señor me dijo. O sea, tiene una Biblia con páginas en blanco al final donde sigue escribiendo parte del canon. Exactamente. Eso es importante saber y hacer la distinción. Porque el Señor sí ilumina, el Señor da sabiduría, el Señor da... guía a la iglesia, eso es parte del poder o los dones que dispensa el Espíritu Santo para el bienestar de su iglesia. Mira el versículo 20. Dale. Pero vosotros, y aquí hace otro contraste con la palabra pero, como lo hace en el versículo 17, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Para qué orar? Porque el Señor da. Amén, eso es un medio. En Santiago dice, el que quiera sabiduría, pídala, el Señor la da. Pero eso no es revelación. Muy bien. Eso no es cosa de decir, el Señor me dijo, y esto es ley. Amén. Porque entonces entramos en una batalla. ¿Y o sea, de qué manera? Y déjeme decirle, la palabra apóstol en las Escrituras no es una cosa, no es un nombre, no es un nombre, no es un título para esas 12 personas nada más. Era una palabra ordinaria en el griego, donde lo que significa es un representante legal. Un enviado. Como si fuera un abogado. Yo recluto un abogado para que me represente. El que no le hace caso al abogado no me hace caso a mí. Porque él me está representando. El que no le hace caso a los apóstoles no le hace caso a Jesucristo. Bien. Porque él los envió con la autoridad de él. Muy no bien. Es que los apóstoles la tenían, les fue dada a nombre de él. Y entonces, el que no hace caso a los apóstoles, el que no escucha, entra en el término que dice Judas aquí, son burladores. Son burladores. Burladores. Porque burlan la autoridad de Cristo en esos 12 Exacto. hombres. Pasamos entonces a la sección de contestando la pregunta bíblica, y tenemos varias preguntitas que vamos a tratar de ir someramente sobre ellas en la medida que el tiempo nos lo permite. Pepe, ¿quieres leer la primera? Sí, mira, aquí un amigo llamado Luis Reyes nos hace una pregunta interesante y vamos a contestarla. Porque este es un programa, como dijeron ahorita, que enseña cómo Pablo llega a ser apóstol, ya que no anduvo con Cristo como los demás apóstoles. Excelente pregunta. ¿Cómo la tiramos? ¿Quién la coge? Amén. Vemos en el libro de los Hechos, se me va el capítulo específico. Me tiene que perdonar ahí a ver si Pepe se acuerda. Yo sé que está en el libro de los Hechos, donde el Señor se revela a Pablo. O sea, aunque no anduvo con Cristo como un apóstol de los 12 apóstoles en los evangelios, pero el Señor resucitado, en Hechos capítulo 9, hermano Pepe me asistió ahí, Hechos capítulo 9, va al texto, lee el texto, y vas a ver cómo el Señor resucitado se le revela a Pablo y lo llama para ese oficio. Y el apóstol Pablo recibe doctrina directamente del Señor Jesucristo. Esa es la manera en que Pablo entonces ejerce la función de apóstol. Pero fíjate, él no anduvo con el Señor por los 3 años de su ministerio. No. Okay. Hay que añadir que el mismo Pablo reconocía eso. Sí, el mismo decía, de los 12 yo soy el menos. Yo soy un abortivo. Sí. Era el número 13 en ese sentido. Entonces yo soy como un abortivo, no merezco ser apóstol de Jesucristo. Y es correcto. Él no estuvo los 3 años, pero él fue testigo de su resurrección porque lo vio. De hecho, él dice que el Señor, la última persona a quien se le presentó el Señor fue a Pablo. Eso lo dice la Escritura. Sí. O sea, que los que están por ahí diciendo que yo vi al Señor, que es cierto, pues miren, eso estamos hablando de personas que tienen visiones raras, ¿verdad?
Pero Pablo mismo lo dice, Pablo dice, yo soy un abortivo, yo no debería ser el apóstol del Señor, precisamente pensando en este requisito. En ese mismo requisito. Pero él fue testigo porque lo vio, se le presentó, y él lo llamó en una forma extraordinaria a los otros 12 apóstoles, correcto. Pero los otros 12 apóstoles reconocieron el apostolado de Pablo. Pedro lo reconoció. Todos lo reconocieron. Todos lo reconocieron, pero Pedro lo dice específicamente en su carta de que sobre las escrituras de Pablo, que las igualas a las escrituras de la Biblia. Segunda pregunta. Mira, estoy obligado a someterme a un pastor que se ha casado varias veces. Bueno, esa pregunta no nos dice mucha información al respecto, pero nosotros vamos a tratar de añadirle. Exacto, lo que yo orientaría a esta persona es en términos de que bíblicamente el divorcio en algún momento pues fue aceptado, y la misma palabra lo dice, Cristo mismo lo dijo, en términos de que el pueblo era quien pedía aquellas cartas de divorcio. Sin embargo, no ha sido esa nunca la intención de Dios respecto a la unión o al matrimonio. Sí, porque no dice que se ha divorciado, dice que se ha casado varias veces. Exacto. Inferimos que fue por divorcio. La Biblia tiene un procedimiento y unas causas bíblicas para otorgar ese divorcio bíblico, ¿no? Y que una persona pues salga inocente dentro de un proceso dentro de la iglesia de disciplina, pero que como la carta yo confrontaría a esa situación pues con la palabra. No sé si esto pueda contestar la pregunta, pero vamos a añadirle. Hay unos requisitos para pastor. Eso es lo que quería entrar. Los requisitos dicen marido de una sola mujer. No quiere decir que si es viudo pueda casarse otra vez, etcétera, etcétera. Inferimos también que en aquel tiempo habían personas que eran polígamos, que tenían varias mujeres, ¿ok? Una persona hoy día que se ha casado varias veces, como no podemos juzgar porque la pregunta no nos dice mucho, posiblemente hay una debilidad de carácter, porque también la Escritura pone unos requisitos en cuanto a orden de la familia, y puede haber una debilidad de carácter. Primero, nadie debe someterse a un pastor, se somete a Jesucristo, y el pastor es la persona que Jesucristo puso en la iglesia para mantener una supervisión. Okay, los hermanos obedecemos a nuestros pastores siempre y cuando sea en la estructura que Jesucristo estableció en la iglesia. Tengo que añadir en ese sentido, muchas veces Dios hace unas cosas y para provocar otras, o sea, tenemos que preguntarnos, porque si Dios es soberano y está actuando en todo, ¿por qué Dios permitió que una persona haya entrado en el pastorado dentro de una iglesia X? O sea, tenemos que cuestionarnos, hermano, pero para hacer eso, ese escrutinio tiene usted que conocer la palabra. Tercera pregunta y la última palabra. Es relacionada, dice, es de la señora Rosado de Ponce. ¿Ustedes como iglesia aceptarían pastoras o gays en su congregación? Vuelvo con la misma respuesta. Hay unos requisitos en las escrituras que se tienen que cumplir para esta posición. Y hay dos posiciones, están los de los pastores, ancianos, y están los diáconos. Hay unos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, nosotros no inventamos los requisitos. Definitivamente. Nosotros no ponemos los requisitos en cuanto a la sociedad de hoy día para ver si es antipática o no. Están esos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, no soy yo, es la congregación, es el Señor Jesucristo quien nos llama y la iglesia lo reconoce. Referencia bíblica, pueden ir a 1 Timoteo 3, que ahí salen los requisitos de los obispos y requisitos de diáconos. Obispos es sinónimo de anciano, y cuando se utiliza el término pastor usualmente es sinónimo de un anciano maestro. Y tengo que añadir, o sea, que yo sepa, en ningún sitio en la Escritura nos orienta o nos lleva o nos guía a que haya una pastora. Sí, hay un mira, hermano, eso es un tema bien sensible, porque vivimos en una sociedad que tiende a ser matriarcal, por el efecto del feminismo. El Señor ha diseñado unos roles dentro de lo que es la familia, y la mujer asume un rol precioso de cobijar y tener a los hijos, donde los varones no podemos hacer eso.
Eso es el rol que Dios le dio a la mujer, de educar a sus hijos, de criar a los hijos. Eso no es algo que el hombre no puede hacer. Hay unos roles específicos y la Biblia es bien específica Bien claro. en cuál es el rol de la mujer y el rol del varón. Pero en cuanto a la iglesia, El rol del varón. está estructurado esos requisitos. Ujú. No es invento de nosotros. No es invento de la iglesia, es un requisito que el Señor puso por medio de la autoridad que estuvimos hablando ahorita, que son de los apóstoles. Amén. ¿Ok? Sí. Pablo le escribe a Timoteo y Pablo le escribe a Tito y pone esos requisitos. Exactamente. Eso es lo que debemos buscar, la escritura, que la escritura nos hable. No la sociedad ni los tiempos, Bien. ni las tradiciones. Tenemos como 3 o 4 minutitos que nos quedan para el tema que hemos estado envueltos acerca de la carta de Judas. No sé si podemos entrar ahora mismo a la doxología. Me permito leerla, versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Eso no puede terminar con otra cosa que no sea un amén. Amén. Comentario. Tremendo verso. Yo no sé qué comentario darle a esa doxología. Claro. Lo dice todo. Sí. O sea, estamos hablando, fíjate que Judas hace una descripción. Y yo quería comentar en versículo 24 donde dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída. O sea que él resume su carta amonestando, dirigiendo al pueblo de Dios, la iglesia visible, a extirpar, a luchar ardientemente por su fe, a identificar a estos que no se quieren apacentar, a sujetarse a autoridad. Te da toda la descripción y todos los peligros, pero a lo último te cierra la carta con la perseverancia que hay en el cuerpo de Cristo, la iglesia invisible, que va a ser mantenida y va a ser dirigida y va a ser sostenida por el Espíritu Santo de Dios sin caída hasta el final de los tiempos. Y sin mancha. Y sin mancha. Claro, Precioso. Cuando hablamos de mancha, estamos hablando de la parte moral. La caída es la parte de la debilidad, en la mancha es la parte moral, que está relacionada una con la otra. Pero dice, al único. Bien. Al único y sabio Dios. No hay otro Dios y no hay otro sabio. Y no hay otro Salvador, es nuestro Salvador, que es lo próximo que sigue. Había una cosa jocosa que decían cuando yo me criaba, que habían dos clases de sabios. Uno es el que lo sabe todo y otro es el que sabe dónde está todo. Y del primero, nada más que hay uno, que ese es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Entiendes? Y el que lo sabe dónde está todo, pues no es un sabio, sino que sabe dónde está todo. Y aquí estamos hablando al único y sabio Dios. Es un Dios exclusivo, no hay más ninguno. Las Escrituras no presentan ningún otro. Amén. Estamos hablando del Dios Trino. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese Dios es nuestro Salvador. Y ahí pone, a Él va a ser, no es que nosotros vamos a darle gloria, pero no es porque nosotros se la demos, a Él va a ser la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Soberanía total. Eso no depende de lo que nosotros hagamos aquí. Amén. Dios va a recibir la gloria, va a recibir la majestad. Pero hermano, para usted conocer a ese Dios que se habla ahí en esa palabra, usted tiene, y valga la redundancia, tiene que conocer la palabra, porque esa es la única revelación actualmente que nosotros tenemos, que nos dice el carácter de Dios, nos dice todas las cosas acerca de ese Dios al que Judas le ha dado toda esa gloria, honor y honra en esa doxología. No tenemos que buscar en otras fuentes ni otra revelación nueva. O sea, eso está escrito aquí en la palabra. Y en ese mensaje, que es lo que Judas está tratando de transmitir, no al siglo XXI que estamos viviendo, sino que lo entendemos, es a toda la eternidad mientras dura el hombre. Toda la historia del hombre. Exacto, hasta que Cristo vuelva. Fíjate, todo este mensaje aplica. Esa doxología no podemos separarla del resto de la carta. No, por eso aquellos que están entrando encubiertamente no hacen eso. No le dan gloria a Dios. No. Para nada. Y no dan gloria a Dios, rechazan a Dios, andan tergiversando sus órdenes. Pero en esa doxología vemos encapsulado cómo
al final de las cosas, como en el final del día, en ese gran día final, en ese juicio final, en que la gloria y la majestad y el imperio y el poder ahora y para todos los siglos, como dice Judas, se les va a dejar a conocer a estos impíos en el juicio, como ha mencionado Judas en toda la carta. Fíjate, Jeremy, vamos a conectar esto con una de las preguntas que se hicieron aquí de sobre si nuestra iglesia aceptaría un pastor así o asado. La sabiduría viene de Dios, no de nosotros. Uh-huh. Entonces, si Dios puso unos requisitos para estas posiciones, es porque Él es sabio. Quizás no lo entendamos nosotros, quizás no lo entendamos hasta el día que Él venga. Quizás cuando Él venga no nos interesa entenderlo tampoco, pero eso fue en su sabiduría lo que nos ha dejado. Y lo menciono por lo de los pastores, pero en todas las áreas de la vida de una persona es lo mismo. Vamos a seguir lo que el Señor nos ha dicho, porque Él es sabio, no nosotros. Él conoce la eternidad, Él conoce lo que viene, el porvenir y todo, no nosotros. Tenemos que confiar en su providencia. Por eso es que Judas dice, nosotros orando en el Espíritu Santo. ¿Orando para qué? Para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para poder seguir lo que Él nos ha dicho. Exacto. Aunque muchas veces no lo entendamos. Y también en medio de todas esas cosas y esa lucha que nos llama a tener el Señor, como dice en los versículos anteriores, en el 22 y en el 23, que hay que poner la armadura de la fe, hermano, y darle gloria y una doxología constante a nuestro Señor Jesucristo, porque nos salvó. Y entonces vamos a expandir y vamos a trabajar para el reino, como dice, que a los que dudan convencerlos, a otros salvarlos arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Es el versículo 22 y 23. Uh-huh. Entonces, es una exhortación a ¿qué? A entregar nuestra vida, a entregar todo nuestro ser, nuestras capacidades, como dice el Señor Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas, pero amarlo con todo tu entendimiento, tu corazón, todo tu ser completo. Eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer dentro de la iglesia. Ahora, me llama la atención el cambio tan radical, no sé, Jeremy, si notaste esto, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, nos dice Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas es la que Judas le ha estado dando golpes para que la iglesia, el verdadero pueblo de Dios, que está en esa iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda tomar acción con libertad, porque la Escritura le dice cómo hacer las cosas y qué hacer. Entonces, cambia radical cuando exhorta desde el versículo 23, diciéndole a ese pueblo de Dios las cosas que nosotros, como pueblo verdaderamente de Dios, tenemos que comenzar a hacer, que comenzar a realizar, que comenzar a ejercer ese amor bíblico que está escrito en esa única palabra que atesoramos tanto y que la tenemos nosotros en lo personal como nuestra única regla de fe y conducta. Amén. Yo quería simplemente añadir que eso es bueno, nos llegó un mensaje de texto que Hechos 9 no describe nada referente al caballo de... Eso fue una añadidura mía, quizás estaba mezclando detalles. Es que se infiere que pero Pablo iba a Damasco montado en un caballo, pero la Escritura no habla de caballo. Asumí. Pero es bueno. importante ser consistente y bíblico, y eso está muy correcto. En Hechos 9 simplemente se describe la conversión de Pablo, como Dios se le reveló en el camino a Damasco. Eso fue... Perdóneme, hermano. La carta de Judas es corta, es un solo capítulo de 25 versículos. Uh-huh. Le exhortamos a los que están escuchando que la lean, la vuelvan y la lean, busquen, mediten en ella, y sobre todo queremos enfatizar que la Escritura es nuestra guía. Ahí es que está plasmada la sabiduría de Dios, que no cambia. Dios da distintos dones, pero la sabiduría es una, es la que está en las Escrituras. Y aplicamos, y vuelvo y lo repito, porque yo sé que hay muchas preguntas parecidas a la que nos hicieron sobre si nosotros aceptaríamos pastores así basados. Nosotros no aceptamos pastores que no sean con los requisitos bíblicos. Y no es porque nosotros inventamos o queremos que debe ser así, es porque la Biblia lo indica, porque si no, no seríamos iglesia de Cristo. Y nosotros hemos visto que cuando empiezan a
traer ideas extrabíblicas para tratar de usarlas en la iglesia, creyendo que son cosas buenas, cosas pragmáticas, cosas que van a mejorar, cosas que en estos tiempos son diferentes a los tiempos de Pablo, de Pedro. Esto es un argumento que muchas veces usan, el hecho de que cuando la Biblia se escribió era una forma o una sociedad distinta a la que hoy día existe. Y la Biblia fue hecha no para aquella Cuando época. el Señor dijo en el monte Sinaí, de no matarás, eso fue mucho antes de Jesucristo, y el no matarás aplica hoy como en aquel entonces. Exacto. O sea, las doctrinas de Dios La no- enseñanza para propósito no cambian. No cambian. no cambian. Los requisitos de Dios son los requisitos de... no cambian. Los que vamos a presentarnos delante de Dios, tenemos que ser redimidos por Jesucristo. Eso no va a cambiar. Ujú. O sea, los tiempos cambiarán algunas cosas, habrá más ciencia, más tecnología, habrá adelantos y otras Descubrimiento. descubrimientos, estoy hablando del espacio, qué sé yo, y otras cosas. Pero la moral es la misma. Amén. Y la De enseñanza hecho, de Dios es la misma. Y eso es lo que se presenta en la Escritura, el carácter de Dios, como nosotros, o sea, cuando nosotros leemos la Escritura estamos conociendo al Dios nuestro, al único y sabio Dios. Estamos conociendo al que está descrito ahí en su forma de pensar, en su forma de ser, en su carácter. Cuando nosotros desobedecemos o nos desviamos de seguir esa línea de la moral que Dios nos ha establecido, estamos entonces, ¿qué? Violentando todo lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Nos ponemos en el lugar de Dios. Eso es peor. Nos hacemos Cuando queremos- jueces, nos hacemos jueces porque entonces empezamos a juzgar lo que la Escritura dice que podría ser distinto hoy a lo que era un tiempo atrás. Y vuelvo y digo, muchas de las cosas que nosotros estamos disfrutando hoy día, muchas de las libertades que estamos disfrutando hoy día, son producto de un estudio concienzudo del Nuevo Testamento, Amén. de la enseñanza del Evangelio. Pablo dice que nosotros debemos cuidar la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa eso? Tiene muchas repercusiones. Amén. Que el Señor esté contigo, con tu familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén.